compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida. Buenas tardes. En primer lugar, les habla, yo soy Santiago Lindo, vicepresidente del Ateneo. Y bueno, en primer lugar quisiera darles, por supuesto, la bienvenida a este espacio, al espacio del Ateneo. Estamos realmente, pues muy satisfechos de que ustedes hayan optado por hacer aquí el homenaje a una persona como la de Joaquín García Plata y Quirós, de tanta importancia, de tanta significación cultural en la ciudad. El Ateneo no ha querido ser, por supuesto, ajeno a un homenaje y a una persona a la que hoy se va a homenajear aquí. Yo sin más simplemente querría presentarles, porque observo que muchos de ustedes probablemente no sean ateneístas o hayan oído hablar del Ateneo. Simplemente era muy brevemente pues, presentarles el Ateneo de Cáceres, una institución que lleva aquí ininterrumpidamente desde el año 2000, aunque tuvo su presencia en el siglo pasado hasta los años 30, y que hemos retomado desde el año 2000. Para aquellos que no lo conozcan, pues les diré que es una institución privada, formada única y exclusivamente con amigos comprometidos con la cultura, con el valor social, espiritual que tiene la cultura como un modo de cohesión de la ciudadanía. El Ateneo es un espacio libre de debate y de discusión, ajeno a las instituciones públicas, con las que por otra parte colaboramos, sea del signo que sea, y por supuesto ajeno también a los partidos políticos. Como digo, está conformada única y exclusivamente por personas que voluntariamente ceden su espacio personal y laboral a que en nuestra ciudad haya un espacio de discusión y de encuentro y de debate. Por eso hoy el Ateneo tenía que estar aquí en este homenaje. Yo simplemente quería señalarles estas palabras que tienen abierto el Ateneo, por supuesto, a ser socios de él, a que disfruten de este espacio que generosamente compartimos con el COADE. Y sin más, digo que esta es una ya de las últimas de este año, de las más de 400 actividades culturales que hemos realizado, de 200 y pico entre las secciones que venimos realizando anualmente. El Ateneo está abierto a todos ustedes y sin más, ya doy el lugar a quien nos hable Cruz Díaz y que sea él quien haga las presentaciones formales de este acto. Reitero mi bienvenida y que pasemos una tarde como se merece. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este encuentro compartiendo con nosotros este homenaje, este recuerdo entrañable que vamos a tener para nuestro querido amigo Joaquín García Plata y Quirós, un extremeño, un cacereño de pro, que luchó y trabajó por su tierra, por la cultura, empezando desde abajo. Como él decía, él le gustaba
que había que empezar de abajo arriba, ¿no? Empezar por la cultura del pueblo, por la cultura popular. Y bueno, este acto, como sabéis, tendría que haber tenido lugar, concretamente hoy, hace un año, exactamente en este mismo lugar y a esta misma hora, con él aquí presente. Pero bueno, el destino no hizo posible que él estuviera presente y ahora, bueno, pues estamos aquí. Querido Joaquín, estamos aquí todos, tu familia, tus amigos, tus poetas, tu gente, y antes de nada, antes de que sigamos adelante, como hoy es el día de tu cumpleaños, queremos felicitarte, muchas felicidades, tanto a ti como a tu hija, Lupe, que está aquí también, que coincidís, los dos coincidían en cumplir los años. Bien, como he dicho, pues él era muchos de los que conocemos aquí, yo sobre todo en los últimos 2 años de su vida tuve una relación muy directa con él, tuvimos una amistad muy entrañable y la verdad es que descubrí a una persona extraordinaria. Yo digo siempre que lo primero que digo de él es que era una buena persona, era una persona humilde, sencilla, amable, cercana, cariñosa, llena de ternura y que, bueno, tenía siempre palabras de apoyo, palabras para darte ilusión, ¿no? Tenía un sentido del humor, porque siempre, a pesar de sus momentos de enfermedad y todo eso, siempre tenía la sonrisa, como la tenemos ahí en el cartel, en esa foto del cartel, la sonrisa siempre en la cara, ¿no? Fue un cacereño de pro, que amó su ciudad, que amó su tierra extremeña, que estuvo siempre ahí en la primera línea de la defensa de la cultura extremeña. Como sabéis, trabajó en Telefónica como operador técnico y en su expediente constan diferentes reconocimientos y felicitaciones por su tarea profesional. Fue medalla de la Cámara de Comercio de Cáceres, speaker, o sea, la voz del estadio Príncipe Felipe y del quinto centenario, con el Grupo Polideportivo Cacereño y el Cáceres Club Baloncesto. Y bueno, fue también el creador, junto con su hermano Rafael, del premio de poesía Ruta de la Plata, que ha estado casi 30 años en la primera línea de la poesía extremeña y que han salido de él poetas reconocidos. Premio de narrativa también fue Raúl Guerra Garrido, un conferenciante sobre poesía, sobre cultura extremeña. Cada 6 de enero fue el alma mater, el coordinador, el presentador, junto con Matías Simón, y allí estaba también Franquete, estaba César García, estaba Pepe Extremadura, pero él estaba allí también coordinando y presentando ese 6 de enero el homenaje anual a José María Gabriel Galán en el Paseo de Cánovas de Cáceres, junto a su estatua. Bueno, fue coordinador y presentador de diferentes festivales flamencos y folclóricos, miembro del jurado también en diferentes certámenes literarios, pregonero en las fiestas de Valencia de Alcántara, Casal de Cáceres, Villanueva de la Sierra, Monroy y también del Carnaval de Cáceres. Ha sido colaborador en la COPE, hablando de Extremadura. Y bueno, la verdad es que, como he dicho anteriormente, yo en su última etapa he tenido una relación muy directa con él. Él se rodeó de un círculo de poetas, de un número de poetas, y siempre tuvo la idea de pedirnos un poema, nos pedía un poema alternativamente a cada uno de nosotros, y daba los buenos días todas las mañanas con ese poema a todo su círculo de amistades, familiares, siempre. Y la verdad es que yo tengo que decir que él tenía siempre, era un motivador, siempre tenía palabras de apoyo, palabras para despertarte la ilusión en lo que estabas haciendo, y era una verdadera bella persona. Bueno, yo con este motivo ya para terminar esta introducción, con motivo de esos buenos días que nos daba todas las mañanas, le dije: mira, tú eres un cauce de versos, eres una persona por la que transcurre la poesía, es como que navega la poesía, ¿no? Y entonces escribí un soneto que quiero leerlos a continuación para él, y
que él conoció, que se llama Cauce de Versos. A mi querido y admirado amigo Joaquín García Plata Quirós, tienes el corazón en la mirada y te adornas de versos cada día. Eres cauce de amor y de poesía y sangre de tu tierra enamorada. Eres bondad en fuentes derramada. Tienes alegre la melancolía, la ilusión en la piel de tu alegría y en tus manos un alma levantada. Raíz creciendo al sol de Extremadura, como un trono de junco y sementera, y en tu empeño la flor de la cultura. En tu sueño la vida siempre espera como extenso poema en la espesura de tu alada y eterna primavera. Gracias. Bueno, pues ya damos el paso a las intervenciones y tenemos aquí con nosotros, al que damos las gracias de corazón que esté aquí, pues bueno, el señor concejal de Cultura, Educación y Comercio del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, recientemente tomado posesión, pues está aquí, no sé si es el primer evento en el que apareces. Segundo. Bueno, pues está aquí con nosotros, como él sabéis, él es músico, es profesor de música, es subdirector de la Orquesta Sinfónica de la Diputación de Cáceres, y él es Jorge Lorenzo Suárez Moreno. Le doy la palabra. Muy buenas tardes, Cruz. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que la música, bueno, es parte de la cultura y sí, es uno de los primeros eventos y no podía faltar. Joaquín era una de esas personas que veías por la calle, era la típica cara cacereña que cuando eres joven y en la adolescencia te cruzabas. Además, la amistad que tenía con mi padre también era patente y no quería perderme el momento de poder estar aquí y homenajearle, que me parecen pocos los homenajes que se le hacen o que se le han hecho hasta ahora, pero que a partir de ahora yo creo que podemos darle ese empujón que se merece y ponerle en el sitio donde debe estar una estrella de las letras como era Joaquín, ya no solo por las letras, sino como bien dice la leyenda del cartel, por solidario, por poeta y sobre todo por buena persona. Lupe, muchísimas felicidades también en tu cumpleaños, tuviste la suerte de nacer el mismo día que tu padre y a la misma hora, con lo cual tienes la misma estrella. Esperemos que la podamos ver aquí, sé que vas a intervenir luego, con lo cual seguramente nos harás disfrutar con uno de sus versos. Y después en esta mesa la verdad es que me siento un poco aturullado entre Cruz, Matías, José Luis y después a la guitarra acompañándonos, yo creo que uno de los cantautores que hemos tenido todos, iba a decir de chicos, pero bueno, de jóvenes, por decirlo de alguna manera, de jóvenes, pero que hemos tenido todos en la cabecera, ¿no? Que hemos escuchado las cintas, los más jóvenes no se acordarán, pero esas cintas que hacíamos con el Bolivit, que pasábamos atrás y adelante para escuchar las canciones, y la verdad es que, Tonchu, muchísimas gracias por estar aquí en este edificio, y a Santiago por ceder el Ateneo, que yo creo que es uno de los lugares emblemáticos, yo creo que es una de las casas donde está la cultura realmente, donde, como bien ha dicho, es un lugar de debate, es un lugar donde se tienen que poner cualquier idea, y toda idea que se exponga, y sobre todo si está relacionada con la cultura, no hay colores, con lo cual si no hay colores será buena. Y eso es importante, lo que tenemos que hacer para Cáceres, buscar esa cultura, da igual de dónde venga, pero al final que potenciemos lo que tenemos, como realmente lo hacía Joaquín en cada una de sus palabras, en cada una de sus letras y en cada una de sus pequeños versos que hacía por Cáceres. Yo recuerdo a Joaquín cuando iba cada 6 de enero a Gabriel y Galán, era levantarme por la mañana, abrir los regalos de Reyes y encontrarme allí a Matías con su guitarra, a José Luis y a Joaquín y charlar después de aquello tomando, recuerdo, un refrigerio con mis padres y para mí, vuelvo a repetir, que es un verdadero honor. Seguramente pasemos una tarde maravillosa recordándolo, pero tened en cuenta una cosa, él no se ha ido, él está con nosotros porque así lo hizo durante muchos años gracias a sus letras y a su versos. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras y por estar aquí con nosotros. Bien, a continuación vamos a dar paso a un vídeo con imágenes que recorren un poco la trayectoria de Joaquín y que ha sido elaborado por otro de los luchadores de la cultura de nuestra tierra y de la tierra de Extremadura. Él es Manuel Trinidad, el que va a encargarse de proyectar este vídeo y que va, si quiere, decir unas palabras. Vale, muy bien. Cuando proyectemos el vídeo, apagáis la luz, por favor, quien puede hacerlo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Desde luego, para toda la cultura extremeña y cacereña, hoy es un acto muy importante, porque desgraciadamente este acto lo íbamos a celebrar hace un año, pero justamente tuvimos el fatal desenlace y no, porque nos hubiera encantado haberlo celebrado estando Joaquín delante, ¿no? Pero desgraciadamente no pudo ser, ¿no? Entonces, este vídeo ya se hizo entonces, lo estamos preparando entonces con mucho cariño en su homenaje. Me facilitó fotos Matías Simón, y bueno, lo hemos hecho con el mayor cariño, intentando destacar las mayores fases de Joaquín, donde más destacó. Yo a Joaquín le conocí nada menos que en 2002 en Calzadilla, fíjense, en el primer congreso en la historia que se hizo sobre el extremeño, aunque a Joaquín le encantaba llamarlo habla popular extremeña. O sea, la manera de hablar de los extremeños, fijaos, un tema que realmente mucha gente normalmente no le interesa mucho, y Joaquín siempre estaba ahí presente, siempre con la cultura de Extremadura, con su forma de hablar, le encantaba, y ese fue el día que yo le conocí, pero curiosamente, aunque le conocí ese día, yo ya le conocía de mucho antes, o mejor dicho, yo conocía su voz, porque a Joaquín, sin yo saberlo, le escuchaba siempre. Yo cuando iba a ver los partidos del Cacereño, pues le escuchaba, porque él era el speaker, o esa etapa tan grande que tuvo en el Deporte Cáceres, que desgraciadamente después ya se acabó, que fue con el Cáceres Club Baloncesto, pues también el speaker era Joaquín. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy importante, no solo para homenajear a Joaquín García Plata, sino en general a toda su familia, porque la familia de García Plata realmente es un referente en relación a la cultura de Extremadura. Como sabéis, ya su abuelo, Rafael García Plata de Osma, que hay una calle dedicada a él en Cáceres, pues facilitó los romances de Ramón Menéndez Pidal, el romancero español, pues muchos romances los mandaba su abuelo desde Alcuéscar. Y su hermano Rafa dispuso, yo diría, de la mejor biblioteca particular extremeña que había en Extremadura, que la tenía en Cañaveral, y que también desgraciadamente ya nos dejó. Entonces, bueno, pues hemos hecho este vídeo con mucho cariño, que espero que os guste, y para recordar un poco cómo fue la vida de Joaquín García Plata. Muchas gracias.
tendría yo 10 años. Mi madre me mandaba al Cuéscar o a Valdefuentes unos días en el verano. Esto me pasó en Valdefuentes. Me cruzaba con un personaje muy curioso. Era el alguacil del pueblo al que le llamaban el tío Litro. Y bueno, al cruzarme con él me decía, arriscado. Claro, los que somos de aquí, de naturales de Cáceres capital, tenemos el habla popular un poquitín distante, no por ello menos cariño, y muchísimo menos. Corrí a hablar con la familia, a decirles que el tío Litro me está llamando arriscado. ¿Qué es eso de arriscado? Claro, inmediatamente me dieron la forma. Arriscado, que va a ser arriscado. Arriscado es arriscado. Claro. Pero es bueno o es malo, no, es buenísimo. Ajá, muy bien. Y a partir de entonces, cruce, adiós, tío Litro. Adiós, arriscado. Ya. Bueno. A mí nada más me gusta que darle gusto al cuerpo. si yo fuera bien rico. Hacía nada más eso, Echar mi buena siesta, en bajo de los frenos, saltarme de gazpacho, con huevo y poreo, cazar mi buenos flitis, con bola y pimiento, mercar un buen caballo, tener un jornalero, que todo me lo hiciera. pasarme yo bien quieto, andar bien jateado, echar caizante y medio, Fumar de nueva perra y andarme de paseo. Lo mismo que los curas. lo mismo que los médicos. Si yo fuera bien rico. Hacía nada más eso, A mí nada más me gusta que darle gusto al cuerpo. Y en el mundo del baloncesto, Pues fíjate, mi hijo sabe que subir a la ACB, que estaba yo allí, que digo, bueno, ¿y dónde vamos a festejar esto? Yo por el micrófono. Pues tremendo, con Giri Oca aquí, aquella gente. Un programa que era un concurso, preguntas y respuestas, dijeron, ¿contra quién jugaba el de baloncesto, el Barcelona, cuando debutó Pau Gasol? Y no lo acertó el que estaba concursando. Y resulta que la respuesta era, jugaba el Barcelona con el Cáceres Club Baloncesto. Es decir, que debutó aquí en Cáceres. Y estaba yo de speaker. sí señor, Con el permiso de uno de vosotros, de José María Cancho, que es el biógrafo del abuelo, voy a hacer un pequeño perfil, con su permiso siempre, don José María, que es el hombre que más sabe porque él se editó un libro de Rafael García Plata de Osma hecho por él. Pues Rafael García Plata de Osma nació en Guadalcanal, un pueblo que curiosamente pertenecía a Extremadura, a la provincia de Badajoz, pero con estas cuestiones se ven en la historia, Sevilla hizo ahí como una cuña para crear lo que se llamó el Triángulo del Aguardiente, Guadalcanal, Cazalla y Constantina. Y robó, por decirlo entrecomillado, Guadalcanal a Extremadura. Señor juez, pase usted más adelante y que en trinco Jesús no le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Si venís anteayer la vigila, sotumbo a la puerta, pero ya se ha muerto. Embargar los avíos, que aquí no hay dinero.
lo he gastado en comidas paella y en boticas que no le sirvieron. Y eso que me queda, porque no me dio tiempo a vender. Es la 1 del mediodía, 6 de enero, entonces fue de 1905. Es la 1. Ha muerto José María Gabriel y Galán, una merecidísima corona de laurel en que la van a entregar los futuros poetas, al ser posible que sean como él. Ahí está la corona, ahí estáis, chavales. José María Gabriel y Galán ha muerto. Muchas gracias, Manuel. Enhorabuena, precioso el vídeo. Matías, también tú por la aportación fotográfica que has hecho. Maravilloso. Bien, continuamos un poco la intervención de los que van a hacerlo a continuación. Y en esta ocasión un escritor y poeta cacereño, creador de tertulias, es secretario del Grupo Cultural Letras Cascabeleras y de su editorial, siempre también presente en ese día 6 de enero en Cánovas y siempre dispuesto a colaborar también desinteresadamente con su literatura y su poesía, donde quiera que le llaman. Él es Vicente Rodríguez Lázaro. Amigos, buenas tardes a todos. Querido Joaquín, buenas tardes. Sé que estás aquí entre nosotros, todos lo sabemos. Y estás además en un estado mucho mejor incluso para ti en el que hubieses estado el año pasado, aunque todos deseáramos que hubieses estado como el año pasado, aquí. Bueno, ¿qué puedo decir yo de Joaquín? A Joaquín le conozco desde hace ya, pues, décadas, bastantes décadas. Tuve la suerte de conocerle no solamente en el ámbito cultural y poético, que también, sino relacionado con su ámbito laboral, puesto que era compañero de mi esposa aquí presente. Siempre nos ha estimado mucho y nosotros a él. Y entre las muchas virtudes que el amigo Cruz ha dicho antes, hay una que yo destaco, incluso o pongo por igual de las demás. Joaquín tenía el don de la palabra. Y el don de la palabra no lo tiene todo el mundo, y mucho menos como lo tenía. A Joaquín le he visto yo dar conferencias, le he escuchado en conferencias, le he escuchado en recitales, le he escuchado presentando a compañeros y despidiendo a compañeros en Telefónica, organizando esos eventos, todos los eventos culturales y de homenaje que en Telefónica se hacían, junto con otro inolvidable como era Félix, íntimo amigo de él, y que se llevaban maravillosamente. Y desde luego, pues Joaquín seguramente lo tendremos ahora en el paraíso, preparando algún evento, que seguro que ya lo está preparando, con esa voz cadenciosa, esa voz modulada que él tenía,
grave, con esa manera tan particular y tan especial de expresarse, de ser capaz de darle trascendencia a todo lo que decía, por poco importante que fuera. O sea, era un hombre que tenía, además de la humanidad que poseía, tenía el don de la palabra, repito, y le doy la enhorabuena a su familia y a mi amiga Guadalupe, compañera también, ¿verdad? Y que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bien, hace unos años, con motivo del homenaje a su abuelo, pues, y a él le hizo mucha ilusión, le preparé un poemario y le regalé un ejemplar, que ellos también lo conocen, ¿verdad? Lo tienen. Y para homenajearle hoy, voy a leer un poema que se titula, el título es algo que él seguro, igual que todos andamos buscando en esta vida y no encontramos, por nuestras limitaciones, sobre todo materiales, él seguramente ya lo habrá encontrado y podría darnos muchas respuestas de alguna manera u otra. El poema se titula La verdad y con una cita de su propio abuelo. La cita es la siguiente: a la puerta de las almas siempre llama la verdad, pero muchas son de piedra y no la sienten llamar. Y el poema es el siguiente: la verdad es muy directa, nunca oculta sus mensajes. Por molestos que parezcan, siempre muestra sus ropajes, llamando al firme respeto de la convivencia clave. En las almas siempre encuentra un sereno habitáculo, intentando despertar en el hombre la decencia, la senda de la bondad. La verdad es para todos, es fuerza, liberación, es el único instrumento que al ser humano permite el avance en su proceso de una inmensa trascendencia, de dejar atrás las lacras que impiden su evolución. La verdad es vestimenta de completa perfección. Asumirla sin reparos es la última tarea que debemos afrontar para nuestra redención. Querido Joaquín, enhorabuena por ese paraíso que ya has alcanzado merecidamente. Muchas gracias, Vicente. Continuamos y vamos a hacerlo ahora a continuación con una persona, un gran amigo de la familia García Plata. Es muy conocido porque era la voz de la televisión, de la radio. Si recordáis aquel Precio Justo, esa voz que estaba en off era de él, luego ha sido locutor en radio también. No ha podido estar aquí esta tarde porque está en un posoperatorio, ha sido operado recientemente, pero no ha querido, me mandó y me dijo, no, yo no quiero faltar ahí y te voy a mandar un saludo para que hagas el favor de leérmelo allí a la familia y a las personas que asistan. Así que él es Primitivo Rojas y de Puebla de Sancho Pérez nos manda esto. Querido Joaquín, familia y amigos, es una alegría que el Ateneo de Cáceres sea el lugar que sirva para glosar una figura tan entrañable y querida como has sido tú. Un estandarte, durante muchos años trabajando en las cosas del alma. Un ser extraordinario que lo dio todo para que Extremadura creciese como se merece en lo humano. Razones de salud me impiden estar hoy en Cáceres, pero mi espíritu que está contigo y con toda la familia y amigos. Alma inquieta, querido Joaquín, que a buen seguro nos sonríes desde el cielo, qué grande has sido y eres. En la distancia viviré este acontecimiento pensando en ti y en vosotros. Espero que el recuerdo de Joaquín se mantenga siempre vivo y sea para nuevas generaciones una antorcha a la que seguir. Abrazos fraternales para todos. Primitivo Rojas. Bueno, otra de las poetas muy cercanas a Joaquín de Valencia de Alcántara fue premio de poesía Ruta de la Plata en la modalidad de lengua castellana y también por motivos familiares no puede estar aquí, pero nos ha enviado un vídeo. Ella es May Sierra, así que vamos a continuación a proyectar este vídeo. Ella es poeta, pintora, es amiga entrañable de Joaquín y bueno, este vídeo con un poema que ella ha escrito para él,
lo vamos a emitir a continuación. May Sierra. En este 1 de julio de 2023, que cumplirías tú, mi querido Joaquín. Buenas tardes o buenos días. En este 1 de julio de 2023, que cumplirías tú, mi querido Joaquín, los años, y tú, mi niña Lupe, también. Os recuerdo a todos, tú, Guadalupe, tus hijos. Bueno, pues en este homenaje, que yo no he podido asistir por motivos ajenos a mi voluntad, de verdad, quiero dedicar este pequeño poema a mi querido amigo Joaquín García Plata Quirós. Se detuvo el reloj sobre tus días. Y mira, amigo mío, que luchaste riendo hasta los últimos momentos. Tú fuiste el columpio de mis versos y también confidente de mi vida. Y tus ojos, ay, tus ojos, color fondo de río. Espérame en la altura de Marbao, igual que aquella tarde en que fuimos vigías de sus murallas, mientras lejos, muy lejos, te indiqué dónde estaba tu Valencia de Alcántara. May Sierra, junio 2023. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, May, por tu poema, por tus palabras. Bien, y a continuación vamos a dar paso a la música y a la poesía, porque la poesía y la música siempre han ido unidas, tienen mucho en común. Y esta la vamos a hacer con un cantautor extraordinario, un hombre que nos llegó del norte, pero se vino a fincar aquí a tierras extremeñas, vive en Hoyos, en la Sierra de Gata, allí tiene su estudio y allí crea música y crea canciones. Él es Juan Antonio Ipiña Tonchu. Muchas gracias. Los que hacemos canciones, música, o lo intentamos más o menos en serio, nos arrimamos a la gente seria. Y la gente seria ama la cultura, ama las letras, ama la literatura. Y bueno, yo tuve la gran fortuna de caer en los brazos de alguien tan especial como es Joaquín. Y me siento muy afortunado, no solamente de haber vivido en esta tierra durante media vida ya casi, tener hijos nacidos aquí, mangurrinos, como me considero yo. Y bueno, pues les voy a cantar una canción que escribí motivado por el dolor inmenso que sufrimos, la trayectoria de haber nacido en Bilbao, en Euskadi, luego haber vivido en Madrid y haber vivido en Extremadura, me hizo ver la vida desde un sitio muy especial y recordar con dolor esta canción que compuse cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Todos recordamos aquellas horas fatales y bueno, pues había gente de la cuadrilla en Bilbao que se negaba a quedar con amigos de la infancia si iba alguno de otra ideología, ¿no? Por eso yo me uno a ese mensaje que han lanzado aquí en el comienzo de este acto, en el que creo que no cabe ideología, cabe cultura, cabe paz y cabe este canto que yo recuerdo que a Joaquín además le gustaba mucho. Se titula En el medio, en euskera, Erdian, y dice así. Llevamos mucho tiempo defendiendo un nombre, un apellido, una canción. Y con mis propios ojos quiero verlo, que lo hemos conseguido con amor. Llevamos muchos años peleando y no hay pelea si no quieren dos.
Y hay gente por aquí que está llorando, que no sabe qué hacer con su dolor. Estoy cantando alto porque busco una respuesta. Estoy diciendo basta porque quiero solución. Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bando y ya se han distanciado y en el medio llevamos muchas tardes discutiendo que si esto pertenece, que si no, y a cualquier precio quieren enfrentarnos, a ver si así perdemos la razón. Y es que llevamos muchas noches sin hablarnos, pero nos queda un sueño por cumplir. Así que unamos fuerte nuestras manos blancas. Si yo confío en ti, confía en mí. Estoy cantando alto porque busco una respuesta. Estoy diciendo basta porque quiero solución. Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bando y ya se han distanciado y en el medio muero yo. Erantzuna behar dut abesten ari naiz ozenki, bakea behar dugu baina bake justua. Bilagun inditut bakoitza dago alde batean, taien artean kolpez kolpe hiltzen ari naiz nik. Si yo confío en ti, mi amigo, tú confía en mí. Hasta aquí. Gracias, Plata. Gracias. Toncho, preciosa canción y preciosamente interpretada. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu aportación a este acto. Bueno, otro escritor, articulista, otro de los poetas de Joaquín que se unió al grupo y que ha publicado 2 libros, uno de poesía y otro de relato, y que tiene bastante obra literaria inédita. Él es Fran Audije Pacheco. Un aplauso para él. Buenas tardes, queridos amigos y paisanos. Enhorabuena, Toncho, por la canción, me ha encantado, preciosa, porque muchas veces las personas normales no somos capaces de entender esa irracionalidad injustificada de la violencia, ¿no? Entonces, enhorabuena, ¿eh? Bueno, voy a leer un texto que he escrito porque estas cosas me ponen muy nervioso y me quedo en blanco, entonces lo traigo escrito para hacer el ridículo. Para dar mi testimonio sobre la vida y la obra de nuestro Joaquín, debo comenzar diciendo que nuestra amistad no fue fácil y que incluso atravesó por momentos delicados en los comienzos. Yo tenía fama de ser un escritor poco o nada amante de España. Por un lado, siempre fui muy crítico con los defectos de nuestra patria grande, y por otro, mis enemigos, bastante poderosos por cierto, procuraron explotar este filón crítico mío para ocultar las verdaderas razones de mis críticas y hacerlas aparecer como injustificadas, creándome la imagen de antipatriota y persona poco recomendable. Como bien sabemos, uno de los pueblos más patriotas que existen en España, por no decir el más patriota, somos los extremeños, en términos generales. Joaquín, como buen extremeño, era muy patriota de España y cuando nos conocimos me di cuenta de que este detalle crítico mío hacia la patria le desagradaba. Por esta razón, y quizás también por otros sanbenitos que me tenían colocados mis enemigos, Joaquín me miraba con recelo en los comienzos de nuestra relación. Mi sorpresa fue cuando una buena mañana recibo una llamada suya
completamente inesperada, y me confiesa Joaquín que a alguien le ha pasado cierta obra mía, escrita en Castúo, de nombre Extremadura Bella y Repolía, y que después de su lectura se ha visto impulsado a llamarme por teléfono. Y me pregunta lo siguiente, Joaquín: ¿tú de dónde eres? Le digo: pues yo me considero cacereño. ¿Y dónde vives?, continúa preguntándome. Vivo en Madrid. Bueno, pues cuando vengas a Cáceres, me dice, avísame que quiero hablar contigo personalmente. Joaquín, da la casualidad de que hoy estoy en Cáceres. Si quieres nos vemos ahora. A lo que me contesta: vale, en 15 minutos nos vemos en el Gran Café. Aquella reunión en el Gran Café de hace 2 años aproximadamente fue el comienzo de una gran amistad, aunque breve para mi pesar, entre Joaquín y yo, merced a la cual pude conocer a algunos de los más grandes poetas extremeños contemporáneos, como son los aquí presentes don Javier Feijóo, don Cruz Díaz Marcos, doña Pilar Rubio, don Eladio San Juan Brasero o su propia hija, doña Lupe García Plata Pastor, así como otros amigos íntimos de Joaquín, todos los cuales conformamos un grupo de poetas unidos por los afanes y el recuerdo de Joaquín. En este grupo de poetas extremeños que Joaquín impulsaba y promocionaba, continuamos viviendo el espíritu de colaboración y de fraternidad que Joaquín, con acierto de maestro, supo imprimir de cara a una proyección literaria en la que nosotros mismos, los integrantes, tomáramos parte activa, proporcionándonos el apoyo necesario entre unos y otros al modo de una familia bien avenida. Agradezco a Joaquín hasta el infinito la capacidad de indulgencia que demostró hacia mí. Una indulgencia por la cual Joaquín supo eclipsar, con la luz de los valores literarios que él apreció en mí, aquella mala fama que había ido arrastrando en mi vida, a mi juicio, solo fruto de los enemigos que aún no la habían estado persiguiendo. Extremadura necesita más hombres como Joaquín, queridos paisanos. Hombres que vean más allá de las rencillas, tantas veces absurdas, que nos separan, colocando los medios para superar trifulcas y enfrentamientos pueriles en aras de la grandeza de nuestra Extremadura y de nuestra patria grande, España. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Fran. Bueno, y seguimos con la poesía. En esta ocasión un gran amigo también de Joaquín, un poeta emigrante, un poeta claro, llano pero profundo, de raíces de tierra, que, bueno, aunque nació en Navalmoral, tiene vínculos muy fuertes también con Arroyo de la Luz. Él es Eladio San Juan Brasero. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Esta mesa es una mesa ilustre. Se han dicho aquí muchísimas cosas y buenas. Confirmo todas y afirmo, me afirmo y me reafirmo en todas ellas. Joaquín García Plata, nuestro querido amigo y bueno, es que fue un impulsor para nosotros. Él nos enseñaba por las mañanas lo que acaba de decir Fran, pero es que tenía hecho un cuadro con las fotos de cada uno de nosotros. Un cuadro muy preparado, lo tenía, no sabemos para qué, pero él algunas veces nos lo presentaba. Se ha dicho aquí cosas muy buenas. El excelentísimo señor concejal de Cultura nos ha dicho una cosa muy interesante. Nos ha dicho que la cultura no debe tener ideas. Y yo, eso sí que me ha alegrado esta tarde el corazón. Porque muchos poetas y muchos escritores se han visto malogrados precisamente por las ideas. La cultura no debe tener ideas. Y bueno, pues yo no quiero entreteneros mucho, pero quería resaltar de Joaquín, porque tenía un humor interno, un humor lleno de cultura. Te estaba hablando con humor y te estaba hablando con cariño al mismo tiempo. O sea, era, bueno, algo extraordinario. Yo creo que, como se ha dicho aquí, está con nosotros esta tarde, no falta aquí, porque parece que me lo dice a mí mi nerviosismo,
porque parece que no voy a hacer las cosas bien. Y os voy a leer ya para no meteros más jaleo. En el amor se ha dormido, a mi querido amigo Joaquín García Plata Quirós. Vestido con arreboles, en el amor se ha dormido, serio, dulcemente serio, espléndido y decidido, con dos alas al costado va camino al infinito. En la tabla de su pecho lleva un Parnaso esculpido, donde puso a sus poetas y a sus amigos queridos, y allí también puso al pueblo, al que amaba con delirio. Hoy todos ponemos alma en los versos encendidos, sean en canciones o poemas, va en cada letra prendido. Ay, Joaquín García Plata, cuánto amor se fue contigo, qué resignado recuerdo me haces el comedido. Y no quejarme ante Dios, porque almo sin amigo. Pero bien lo sabes tú, que en nuestro aliento estás vivo, y aquí junto al monumento de tu poeta querido, te leemos estos versos que del amor han nacido. Un soneto que titulo a un ángel en el Parnaso. Donde quiera que estés, querido amigo, tus poetas, el tango y la escritura son el beso y la luz de Extremadura que te guarda el Parnaso más querido. Antes, Joaquín, en hojazules dormido, o seas el ángel bueno de la albura, tendrás en nuestro pecho la estructura de un salón donde vivas requerido. Monumento de Cáceres prendido, eres amigo en la piedra y hermosura, y en San Mateo cúpulas y nidos. Fuiste y eres infinito en la ternura, la llama de un amor jamás de olvido, por tu entrega total a Extremadura. Que ha sido magnífico, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Eladio. Un hombri de valía, a mi amigo Joaquín con cariño. Este hombri que yo canto no es un hombre que se olvida, es el oro entre la plata de nuestra gente y bravía. Lleva en el alma la tierra y la lengua es su porfía. Ama y luchando se aferra por el pueblo día a día. Tiene en su ancestro la historia por la sangre y la valía de la cultura y las letras. Este Joaquín García Plata Quirós, hombre bueno, bueno y de gran valentía. Es la luz de Extremadura por la noche y por el día. Yo te quiero, compañero, tu voz me da la alegría. Sigue asina, hombre bueno, sigue siendo nuestro guía. Este hombre que yo canto no es un hombre que se olvida, es el oro entre la plata de nuestra gente bravía. Lleva en el alma la tierra y la lengua en su porfía. Ama y luchando se aferra por el pueblo día a día. Tiene en su ancestro la historia por la sangre y la valía de la cultura y la letra, lectura con melodía. Este mi Joaquín García Plata Quirós, hombre bueno, bueno y de gran valentía. Morruo de
poesía en la luz de Extremadura, y por la noche y por el día, y aquí le quedó mi canto con unos versos del adiós. Yo te quiero, compañero, y tu voz me da alegría. Sigue así, hombre bueno, sigue siendo nuestro guía. Espero que te haya gustado, Joaquín. Vamos a continuar con otro poeta, otro gran poeta extremeño que también surgió del Premio de Poesía Ruta de la Plata, en esta ocasión con ganador en habla popular extremeña, con aquel poema Huérfanos de Verbo. Él ha sentido mucho por acontecimientos familiares el no poder estar aquí esta tarde, pero me ha mandado un soneto suyo que le escribió a los pocos días de morir Joaquín, y me ha pedido que lo lea en su nombre aquí esta tarde. Él es Javier Feijóo y el soneto es el siguiente. A mi amigo Joaquín García Plata Quirós, con quien tanto compartí, engrasando el motor de la cultura, has vivido colmado de poesía, compartiendo tu afán día tras día, no perdiendo jamás la compostura. Siempre alegre y audaz, siempre a la altura de los hombres tenaces a porfía, añoramos tu fe y tu bonomía y alzamos con honores tu figura. Tu Cáceres del alma llora ausencia, con ella llora toda Extremadura. Huele el aire a orfandades y a inclemencia. Y estos versos velados de amargura sin duda llegarán a tu presencia, donde sabrás cubrirlos de ternura. Javier Feijóo. Bien, otro de los poetas que tampoco puede estar aquí esta tarde, también por compromisos familiares, bueno, pues fue otro ganador del Ruta de la Plata en su segunda edición con 18 años. Es un profesor de lengua y literatura, licenciado en filología hispánica, y que nos ha mandado un largo saludo, un largo escrito. Yo le he dicho, mira, imposible poder leerlo entero porque me ha mandado 3 páginas completas. Entonces, pues mira, elige tú el párrafo que quieras y tal. Entonces, me ha parecido bien elegir este párrafo del escrito que nos manda. Luego le daré a la familia, a Guadalupe, la carta para que la tengan. Y él nos habla un poco de aquel premio de poesía, que ganó en el año 1978 con 18 años. Y nos dice: solo duró un instante aquella tarde de junio de 1978, cuando Joaquín me entregó el diploma acreditativo del Premio de Poesía en Castellano Ruta de la Plata. Sí, solo un instante, pero qué instante tan importante para mí y tan significativo, tan característico también de la personalidad de nuestro amigo. Qué tiempo tan saturado de emoción, de presente y de futuro. Importante para mí porque gracias al impulso del premio, gracias por tanto al amor de Joaquín a la poesía y a Extremadura, a la cultura en general, pude sortear la falta de confianza
en mis posibilidades. Todo lo debo, pues, a Joaquín García Plata Quirós, y característico de él, de su entrañable personalidad, humilde y generosa, porque se necesita tenerla en proporciones mayúsculas para que el propio creador del premio pueda parir la insólita ocurrencia de ser él mismo, Joaquín, quien me llevara el premio a mí, a la residencia San José, en vez de ser yo quien fuera a recogerlo a la gala celebrada en su día. Todavía me sigue pareciendo un gesto increíble. Qué gran lección de bonomía, qué ventana tan noble para asomarse al horizonte y emprender y comprender lo que en verdad importa. No me cabe la menor duda, Joaquín, que a estas horas nos estás contemplando desde el paraíso. Luciano Feria. Bueno, pues seguimos y lo hacemos con un personaje tan conocido, una persona tan conocida en Cáceres, y no se puede ser más cacereño que él. Nació en la calle Calero, mujer. Así que... un humorista con ese arte y esa cercanía tan importante que domina el arte del humor, también presente en ese día 6 de enero junto a Joaquín, junto a Matías, junto a Pepe Extremadura, en el homenaje cada año en el Paseo de Cánovas. Bueno, colaborador en la COPE, conductor en la COPE. Bueno, él es, sin más, José Luis Franco Franquete. Tiene la palabra. Pues la verdad que siempre se ha dicho, le dice uno a otro, dice, oye, pensaba que te habías muerto. Dice, ¿por qué? Dice, porque últimamente a la gente le oigo hablar muy bien de ti. Pero es que en el caso de Joaquín se habló antes, cuando estaba en vida, y ahora que se nos fue. Joaquín era mi padre en la cultura, mi confesor, hombre que estuvo 20 años conmigo en la COPE, el hombre que me corregía con un amor y una educación exquisita. Yo llegaba y decía, señoras, señores, muy buenas tardes, para mí un privilegio. Y él llegaba con mucha finura y decía, efectivamente, lo que acaba de decir Franquete, un privilegio. Y sabía corregirme con una elegancia. Cuando yo hice el pregón de la Semana Santa o el de la Virgen, él me lo corregía, yo hablaba con él y nos queríamos muchísimo, la verdad, nos queríamos muchísimo. Hicimos la rueda artística, que era Joaquín con los tangos, Esteban Ruiz con la guitarra y Franquete con el humor. Y recorríamos toda la provincia. Y siempre estábamos juntos, Él me tenía a mí un respeto, jamás, nunca puso pega. Una persona que defendía a Franquete, bueno, porque ya sabéis, hay corrientes que están a favor de lo que hace, otros no están. Ahí entra una oferta de historia, de envidia, de cosas que no perdona que a lo mejor esté uno en el Everest porque se da gana pulso, como el caso de Joaquín, el caso de mucha gente de aquí de Cáceres. Y él era el abogado defensor de esa gente. Y es la verdad. Así que yo, cuando se fue Joaquín, pues la verdad que me quedé huérfano. Y voy mucho, y me confieso ahora, es verdad, al Campo Santo y hablo con él, y le pregunto cosas. Me quedé, pues para tirar el carro solo, porque antes tenía el punto de apoyo suyo, ¿no? Y después hablábamos mucho, de todo. El último chiste que yo le conté a Joaquín era que estábamos hablando de España, los dos muy españoles, y comentábamos que a pesar de los pesares en España había comedores sociales, no había hambre, la gente iba tirando como iba pudiendo, sí, había paro y tal, pero el busque y compare, ¿no? Y le conté el chiste de los dos cubanos. Un cubano que le dice a otro, oye, chico, te voy a decir una cosa, chico. Ayer estaba yo precisamente en la cocina de mi casa comiendo un solomillo, chico. Y ha pasado por allí un ovni y se ha bajado un marciano y me ha dado un abrazo, chico.
Dice el otro, eso es mentira. Y dice, te lo juro que es verdad que me dio un abrazo. Dice, no, eso es mentira que tú te comieras un solomillo. Bueno, la familia Guadalupe y sus hijos saben que yo estoy en el banquillo. No voy a jugar de titular como él jugó como padre, pero la verdad que yo raro el día que no me pongo en contacto con Guadalupe, y ahí estoy. Donde queráis, cuando queráis, y en el sitio que mejor prefiráis, ahí está Franquete. Y esta mañana, a las 9 de la mañana, en las redes sociales puse, fijaros que ayer hizo un año que murió Pepe Extremadura, y hoy ha hecho los años Joaquín, ¿no? Entonces esta mañana digo, ¿qué canción pongo en las redes sociales? Que toda la mañana a las 8, 8 y cuarto despierta a la gente con alguna música de los años 60 y tal, ¿no? Entonces esta mañana he puesto Cuando un amigo se va, de Alberto Cortés, ¿no? Que la letra más o menos dice, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar ni la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con toda el agua del río. Muchas gracias, Franquete. Siempre viene bien un poco de humor y además tú eres un artista en ese sentido. Dominas el arte del humor de maravilla. Bueno, pues continuamos y lo hacemos con un interveniente a continuación que, aunque nació en Alemania, porque nació en Frankfurt, es de madre gallega y padre extremeño. Es, un buscador de la cultura extremeña también en su faceta lingüística, investigador del habla popular extremeña, del extremeño, es presidente de OCES, órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura, de la que Joaquín era socio también. Y entonces él nos va a hablar a continuación de un certamen que estamos preparando, yo creo, y que Joaquín elaboró las bases, porque tenía ya la experiencia de Ruta de la Plata, y elaboró las bases y que quizá en un futuro este certamen literario en lengua extremeña va a salir a la luz. Bueno, él es Daniel Gordo. Adelante. Vale, perfecto. Bueno. Un privilegio de estar aquí. de estar aquí hoy. Bueno. Para mí, para nosotros, es una alegría enorme el ver que al final nos hemos podido juntar, todos verle aquí, para festejar a Joaquín. Agradecido a Fondo Cruz por aviarle este homenaje y hacer lo posible. Y también por pedirme que diga hoy verle aquí unas palabrinas cortas. Ya sabes tú que yo no soy del Real, así que no le des miedo, ¿no? No le des miedo, que termino pronto. Joaquín, me alegro tanto de haberte conocido. Para mí, Joaquín, eres un ejemplo a seguir. Una persona que tras una vida entera en dedicar a la cultura extremeña, todavía tenía el herviero y el juristeo de seguir desprendiendo. Tanto que se hizo socio de OCES y nos ha mostrado que nunca es tarde para aprender a ver la realidad con otros ojos, para aprender que la cultura extremeña no es nostalgia, sino que es simiente y de futuro. Y para nosotros, Joaquín, es un honor enorme el haberte tenido de socio, un socio tan anombrado, tan herventero y con las ganas y el entusiasmo que nos mostró a cada día, en todo lo que es a día, mismo hasta el día cabero. Ahora es socia a su hija Guadalupe, a la que quiero agradecer, Leguina. ¿Vale? Joaquín, teníamos una tupa de proyectos en el tintero, pero no te preocupes, que todos van a girar para adelante. Me recuerdo de la vez última que movimos, echando un café con Paco en la plaza de Bruselas, aviando esto que os quiero contar ahora. Ver aquí, este certamen. La prueba mejor de la voluntad de futuro que tenía Joaquín es este certamen en el que estábamos a trabajar. Así que quiero aprovechar para presentarlo verle aquí hoy. Es un certamen que hemos entangado en OCES y en el que Joaquín, como estaba a decir Cruz,
Joaquín era al tiempo la voz de la experiencia, pero también el que nos ahinchonaba a todos, a cada día, ¿no? A trabajar. Un certamen que pretende coger el testigo del ya conocido Ruta de la Plata. Un certamen que pretende devolverle al extremeño, a la lengua extremeña, toda su dignidad como lengua literaria. Y que queremos que de contado lleve tu nombre. Primer certamen literario Joaquín García Plata Quirós. Mucho decir que Joaquín era un gran defensor de nuestra herencia lingüística, era un gran defensor del habla extremeña, y la prueba la tienes que, bueno, como ha dicho Dani, pues estuvo ahí colaborando con ustedes en todo este trabajo de rescatar la lengua extremeña. Bueno, hay otro escritor aquí esta tarde que también es un novelista que ha escrito también en extremeño, en el habla extremeña, y que va a intervenir a continuación también. José María Alcón Olivera. Buenas tardes. No estaba previsto que yo estuviera aquí, pero al final dije, voy a decir de qué conocía yo a Joaquín. Lo conocí en el año 84, cuando presenté mi primera novela en extremeño, y me lo presentó, creo que Romano García, que era el entonces director de la institución cultural de Brocense. Y nos pusimos a hablar, porque entonces llevaba el certamen este de Ruta de la Plata, llevaba poco tiempo, entonces estuvimos hablando de que era hora de que el extremeño, digamos, se pusiera en valor, ¿no? Luego le perdí no sé, no volvimos a coincidir más hasta en los congresos del 2002 y 2004 en Calzadilla y aquí en Cáceres, internacional. Y también estuvimos, lo conocí ya más a fondo. Y en el 2007 me vio por la calle y dice, ¡Alcón, Alcón! Y para allá le dije, ¿qué pasa acá? Dice, oye, que me ha gustado lo que has escrito en un libro que se publicó en Alemania, de poemas y relatos en las distintas lenguas peninsulares. Y entonces había un relato mío y lo demás eran poesía. Y entonces digo, pues muy bien, tal. Pero ya en las últimas veces, o sea, donde más estuvimos, digamos, una relación más íntima fue en estos últimos años, que también me mandaba todas las mañanas la foto, el poema y un vídeo generalmente de música, y yo le mandaba uno de mis cuadros y decía, los tengo todos colocados y le pongo títulos, independientemente del título que tú le tengas, yo le tengo el título mío y lo voy a poner también. Y me acuerdo de él, o sea, siempre se me queda en la mente la forma de dirigirse a ti, o sea, de cuando te veía, era así, o sea, se ponía así cuando te veía y se ponía así para darte un abrazo, ¿no? Cuando no podía, digamos, correr hacia ti, ¿no? Y se ponía así a darte un abrazo. El año pasado, cuando estuvimos presentando tu libro a radio, que me presentó alguien, no recuerdo a quién, y me dice, este es Alcón Olivera, uno de los míos. El alcalde de Arroyo de la Luz era. Ah, y me dice, este es de los míos, de los nuestros. Me sentí muy orgulloso de ser uno de los suyos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Mari. Bueno, y otra persona que debería estar aquí esta tarde y que, bueno, al final, por motivos de salud, de médicos y tal, no ha podido asistir, es una licenciada en Ciencias de la Educación, escritora, editora, y es vicepresidenta del Hogar Extremeño de Madrid y gestora cultural del mismo. Ella es Pilar Rubio y, como no ha podido estar hoy aquí, nos ha mandado un saludo que va a leer a continuación Lupe. Yo no soy Pilar Rubio, ya me he dado cuenta. Entonces, esta mañana pues me ha tocado.
me ha tocado, digo, pues era para felicitarme, pero no. Era para decirme que, sintiéndolo mucho, no podía venir por efectivamente problemas. Se ha querido coger el tren desde Madrid a Cáceres. En fin, ¿qué le he dicho? Pilar, déjalo. Entonces, digo, no sabía si se me saltaban más las lágrimas de que quería venir en el tren o por mi cumpleaños o por no poder venir. A ver, aquí la parte política, yo no me meto en política, pero bueno. Queridos amigos, el año pasado tenía la ilusión de contarle personalmente a Joaquín, como si fuera el secreto mejor guardado, es que don José María Gabriel y Galán quiso financiar una carrera a mi abuela materna, Lucía. Yo lo supe de labios de mi madre y de mi familia, puesto que mi familia murió tras el parto, mi abuela murió tras el parto y no pudo contármelo. Y es que don José María vio algo especial en aquella niña, la hija pequeña de una viuda que era la dueña de una pensión en la que don José María recalaba en alguno de sus viajes. No pudo realizarse el ofrecimiento del poeta porque mi bisabuelo no quiso separar a sus hijas ni alejar a alguna de su lado. Eran otros tiempos. Mi madre siempre estuvo agradecida a don José María Gabriel y Galán, de tal manera que me enseñó todos sus poemas, los cuales yo recitaba para agasajar a los invitados a nuestra casa. Por eso quise referir este hecho real en mi último libro, aunque la novela en su mayor parte sea una ficción. Y quise unir a Joaquín en esta historia. Por eso escribí en la solapa que Pilar Rubio, con los amigos de Joaquín García Plata, intenta hacer de Extremadura poesía. Y por eso también le puse el título de Los puentes de la cultura, porque Gabriel y Galán intentó tender un puente a mi familia a través de mi abuela. De recuerdos de nuestra época estudiantil, a Joaquín y a vosotros, su familia y amigos. Pasamos muchos años juntos. Tengo ahora 75, él tendría 75, y desde los 7 años hasta los 17 estuvimos en el San Antonio, es decir, que pasamos pues la etapa infantil, párvulos, adolescencia, y como él decía, con franqueza en una ocasión, que decía que él había visto la Telefónica en manual, en analógico, en digital. Nosotros nos hemos visto con Joaquín cuando Joaquín era Quinito, Quini, y posteriormente Joaquín, como todos los conocemos ahora, ¿no? Entonces, también tengo una relación poco conocida, yo creo que incluso por él, aunque sí alguna vez nos vimos allí cuando ha relatado lo de Valdefuentes. Mi familia es toda originaria de Valdefuentes, y mis padres eran conocidos y amigos de la familia de Joaquín. Su bisabuela era de Valdefuentes y seguían teniendo parientes y familiares en Valdefuentes, y en los veranos, igual que yo, también iba y escuchaba el tío Litro, lo de Arriscaba y esas cosas, ¿no? Entonces, teníamos eso también en común, junto con el barrio, porque vivíamos en la zona de Colón, Virgen de la Montaña, Reyes Huertas, Ronda del Carmen, y teníamos pues las zonas de juegos, del rodeo, del campito, de lo que había allí alrededor, ¿no? De que hemos compartido muchas cosas durante muchos años, y después de acabar en el San Antonio, pues hemos seguido viéndonos en algunas ocasiones, no tantas como seguramente hubiéramos deseado, pero recuerdo particularmente una que fue el 50 aniversario del ingreso en bachillerato, que fue en el año 2008, en Galarza, que celebramos una reunión numerosa de amigos y compañeros. Y recuerdo otra del año pasado, desgraciadamente, que no pudimos repetir luego en el homenaje del día 1, que fue reunirnos para presentar la revista digitalizada del colegio, que es una revista desde el año 41 hasta el año 68, donde él sale repetidamente, sus hermanos también, es decir, allí está la saga García Plata, Antonio, Rafael, él, y muchos de nosotros que estábamos ahí pues también salimos repetidamente. Y él sale en obras de teatro, en recitales. Como él decía con gracia, decía pues el micrófono de pie lo ponían todo lo bajo que se podía y yo me tenía que empinar. Decía cuando él era Quinito, ¿no? Cuando era Quinito, que empezaba ya a despuntar con las actuaciones en el colegio. Y esa revista a él le hizo mucha ilusión que se pudiera digitalizar,
Recuerdo aquel día que compartimos unas cervezas en la plaza, los que nos reunimos aquel día y repartimos unos pendrive con la revista digitalizada, que fue por la labor del ayuntamiento, de la diputación, y que está en las bibliotecas de la universidad y en las webs para descargar. Y es una revista que tiene una historia entrañable de la historia de Cáceres y de la juventud de Cáceres desde los años 40 hasta los años 60 y su evolución, ¿no? Eso a él le hizo mucha ilusión y la cogió con mucho cariño y celebramos ese día, que yo fue la última vez que estuve con él. Luego iba a haber venido al homenaje del día 1 y sucedió lo que desgraciadamente todos sabemos, ¿no? Yo quisiera, con estos recuerdos, lo que quiero decir es que seguimos todos los compañeros de San Antonio recordándole continuamente, porque era una persona entrañable, una persona queridísima, un amigo, un hombre bueno en el sentido machadiano de la palabra, y que siempre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por los demás que habíamos compartido tantos años juntos. Por eso yo quiero trasladaros a la familia y a todos que con nosotros, los compañeros del colegio, siempre estará Joaquín con nosotros, porque como os digo, es un hombre bueno y será siempre para nosotros un hombre bueno. Muchas gracias. Amigo entrañable de Joaquín, que ha estado siempre con él, cercano, como decimos ahí en el Paseo de Cánovas, todos los 6 de enero, pues el que ha tomado la batuta y el que ha estado junto a Joaquín siempre. Así que, Matías, Simón. Buenas tardes a todo el mundo. Felicidades, ¿no? Ya, por tu nuevo... Bueno, a ellos ya los conozco, ya se lo he dicho todo, pero lo nuevo. Y también muchas felicidades a Floriano, que está ya abanicándose, porque es que la Virgen de la Montaña le ha dado a ese pedazo de nuevo mayordomo. Te deseo todo lo mejor. ¿Y qué os queréis que os diga? Os podía decir, podía estar hablando aquí de Joaquín, pues yo qué sé, 3 meses, y no me cansaría. Pues el año pasado lo teníamos, bueno, muchas felicidades grupo de la organización del tema. El año pasado lo teníamos todo organizado, pero es que el año pasado para mí fue un día durísimo, fue un año durísimo, porque Pepe Extremadura, que yo conozco a Pepe Extremadura desde, no sé, desde 50 años, pues iba a intervenir en el homenaje a Joaquín García Plata, que lo teníamos todo preparado para que cantara. Y me llama su mujer y me dice, pues se ha puesto un poco malito, voy para allá para casa, digo, oye, tío, aquí te vas a morir ahora y no vas a cantar el homenaje a Joaquín. No, que se muere uno y que se muere otro, así como lo cuento, ¿eh? Y perdona que hable así tan crudo, pero es que no solo eso. La Asociación de Poetas José María Gabriel y Galán, que tenemos los dos una presidencia compartida, que llevamos en Cánovas desde 1926, por si alguno no lo sabe. La estatua de Gabriel Galán se inaugura el 6 de enero de 1926, con una historia impresionante que no voy a contaros ahora. Pero el problema no solo era eso, sino que en la directiva estaba también César García González, que se nos va otro año antes. César, en los últimos 40 años siempre habría el acto que celebrábamos cada 6 de enero. Y no contento con eso, pues también se nos va Simón, el niño de la Ribera. Total, que aquí está Vicente y aquí queda... Franquete, no te duermas, no te pongas triste. Total, que hubo un tiempo ahí que Franquete, que era un cachondo, porque hay que contar un chiste, que se decía por ahí que si Franquete y Matías trabajaban en una funeraria. Es que íbamos a todos los lados. Todas las misas. Todas las misas las regalamos. Bueno, pues estamos aquí para eso, para recordar. A Joaquín le conozco desde hace 50 años, pero es que los últimos 20 años le he visto todos los días. Yo trabajo en el Parque de Price, en el Ayuntamiento, en Parque de Jardines, bueno, ahora me he jubilado recientemente, y subía por la Madrila y quedábamos y hacíamos tertulia en el Bar Zani, pues ahí
con Simón, con Pepe y, en fin, hemos pasado muchos ratos juntos. Y os voy a contar cosas que probablemente ni su familia sepa. La asociación no era solamente el 6 de enero, hacíamos muchos actos, visitábamos a enfermos, sobre todo vamos a los colegios, bueno, cuando Guadalupe era directora allí, el premio de poesía que dábamos a los niños, que por ahí ha salido alguna foto, pues íbamos después a los colegios, ¿sabes?, para presionar a los profesores que les pusieran un sobresaliente en literatura, ¿sabes? Y todavía hay algunos, pues no sé, hace poco, ¿verdad?, Franquete nos contó, un chaval que ganó un premio sobre la guerra de Irán y hoy es comandante de la Academia Militar. Ocurren unas cosas. Y hay una anécdota que le gustaba mucho a Joaquín, que dice, bueno, cuando no esté yo, cuéntala, yo os la cuento. En la estatua de José María Gravier y Galán, ahí cada 6 de enero, pues como si llevamos tanto tiempo ahí, pues la estatua siempre espera. Y recuerdo a una señora, ya muy mayor, que se acercó a él y le dijo, oye, ¿puedo yo intervenir ahí en decir algún poema? Y me dice, Joaquín, habla con Matías. Digo, ¿qué le pasa a usted, señora? Mire, es que llevo 60, la mujer debía tener sobre los 80 años. Llevo 80 años que os estoy mirando siempre desde ahí, desde el edificio ese de Doctor Marañón, el acto, ¿no? Y siempre he querido intervenir, pero usted, ¿cuánto hace que quiere intervenir? Pues llevo queriendo intervenir hace 60 años, digo, joder. ¿Y por qué quiere usted intervenir ahora? Es que ha muerto mi papá con 108 años y quiero dedicarle un poema. Pues suba usted, señora. Lo que quiere decir que las cosas, y me acuerdo de las lágrimas de Joaquín aquel día, la estatua siempre espera. Bueno, no voy a cansaros mucho más. Tan solo decía que también hay otra faceta oculta que probablemente tampoco sepa su familia. Él tenía sobre todo, él quería conocer a gente, aparte de la gente que nos movíamos aquí en el ámbito cultural, gente que venía de fuera. Y yo, que tuve una etapa ya muy lejana, que no voy a hablar de ella en Madrid, la movida y todas esas cosas, pues cuando venía Manolo Tena por aquí, que era íntimo amigo mío, me decía Joaquín, oye, invítame a tomar una, para que yo hable con él. Manolo Tena componía como los dioses. 2 veces que estuvo aquí Paco Ibáñez, que es íntimo amigo también, recuerdo que nos tomamos una cerveza, el edificio más bello que hay. Yo le llevé a ver la Cueva de Mar Travieso y en el coche íbamos Joaquín, Paco y yo, sería hace ya unos 14 o 15 años. Y de pronto nos digo, para el coche. ¿Os acordáis el edificio azul de las 300? Digo, para él era el edificio, que los puestos son así, que pone, para, que vamos a ver él. Pasamos un rato muy agradable. Pero con quien él moría era, como mi gran amigo, era José Antonio Labordeta. Labordeta, estoy hablando de esto ya hace 30 años. Televisión Española le encarga una serie un capítulo por comunidad autónoma. Y cuando toca Extremadura, evidentemente yo le dije el Valle del Ambró y yo le puse casi toda la música a todos los programas de aquel bello programa. Y me acuerdo que le llevé, para que conociera a José Antonio Labordeta, le llevé a Baños de Montemayor, claro, y fue un placer, porque aquellos políticos, aunque fuesen de otro calado y de otro pensamiento, tenían lo que se llamaba alto de miras. Recuerdo que visitamos la iglesia de Baños de Montemayor y José Antonio, que era de todo menos creyente y menos monárquico, pues se quitó la gorra para entrar con respeto, cosa que no tienen estos muchos de los que nos gobiernan, no sé, pero en fin. Bueno, no os cuento más. Y yo en tiempo cantaba y a Joaquín le gustaba que le cantara pero sin ningún tipo de instrumento. Y a ver si vamos a cantarle algo, ¿no, Franquete? Venga, bueno. Y estate quieto aquí y no te vayas, Los que tenemos una relación con Franquete, eso es tremendo. Bueno, quiero decir que cuando paséis al lado de la estatua de José María Gravier y Galán, allí siempre está Joaquín, esa estatua es un sitio mágico. Jorge Concejal, cuando era pequeño, y parece que estoy viendo a su padre y a él lo estoy viendo así, y ahora,
ahí pasan muchas cosas. Porque hay pasos que no pueden detenerse en el paseo de los árboles eternos. Porque hay miradas, poemas y palabras en nuestro paseo, en el paseo de Cánovas. Ya viene Joaquín con sus pasos cortos. Allí Franquete, Vicente y yo le esperamos al lado de la estatua para fundirnos en un abrazo. Cáceres en su paseo, en la estatua de José María Gabriel y Galán, Joaquín te espera cada 6 de enero. Y lloro amargamente por él. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, y ya vamos a ir terminando con su hija, con Lupe, una mujer que ha estado al lado de su padre en los últimos tiempos, cuando él ya, bueno, pues venía teniendo esa enfermedad. Una mujer emprendedora, luchadora y llena de proyectos e ilusiones. Tienes la palabra, Lupe. Que no es un día fácil para mí. A Cruz se lo dije, digo, agradezco que estéis conmigo. En mis 46 cumpleaños y es el primero que paso sin él. Tuve la suerte de nacer el mismo día y a la misma hora que él. Eso lo tuve en Madrid y es un nexo que nos ha unido siempre. Hablar de mi padre, le dije a Cruz, no sé si hacer una poesía, si hablar de él, dije, y me dijo Cruz, como dijo tu padre, haz lo que salga del corazón, que eso siempre va bien. Hablar de mi padre es llevarme a la época en la que puedo oír esa máquina de escribir sonando en casa, teclas y teclas para el Ruta de la Plata. Esa máquina que me río yo de las mancuernas de ahora. Tenías que trasladar y ahí aprendimos mis hermanos y yo casi a hacer lo que, pues a escribir a máquina. No había redes sociales, no había influencers, ese Ruta de la Plata, ese diario extremeño, esa revista Aljibe. Efectivamente ha presentado galas, ese Sarratea, me decían hace poco, ¿dónde están las cuñas donde tu padre daba la alineación del estadio del Príncipe Felipe? Todos recordamos cómo decía Sarratea, cómo le veíamos en casa ensayar los nombres en inglés de cuando venían, claro, los jugadores a la CB, y le veíamos ahí y tal, oye, y esto, a mis hermanos y a mí, oye, ¿y esto cómo se pronuncia? Porque él no quería fallar en nada. Con el Cáceres, con la alineación, y te ha faltado una cosa, presentó una gala de boxeo. O sea, yo creo que y aparte efectivamente trabajó en Telefónica. A mí cuando me decían, ¿tu padre qué es? Y yo decía, uff, madre mía, ¿por dónde empiezo? Mi padre efectivamente fue telefónico y fue su carrera, su trabajo, pero fue un personaje en Cáceres donde nos llevaban a casa, también con mi tío Rafa, escritores, escultores, pintores, publicistas. Les llevaba a recorrer la parte antigua. En mi casa estábamos acostumbrados realmente a que hubiera, pues eso, un mundo pintoresco, un mundo cultural en el que la música, la poesía, el arte no entendía ni de política ni de épocas. Era algo impresionante. Mi padre se prejubiló de Telefónica con 52 años. Efectivamente, no, la vida no fue todo luces, también hubo sombras. Creo que es digno de hablar porque las personas grandes también tienen sombras. Esos años que estuvimos todos con él fueron años duros, muy duros, en los que fuimos una piña, en los que nunca dimos por perdido a nuestro querido padre, marido, cuñado, hermano, en los que, si creéis en los milagros, poéticamente mi padre fue uno de ellos.
Mi padre hace 5 años, estábamos en la playa, como él siempre decía, tranquilo, que no pasa nada. Mi padre era, no pasa nada, pa'lante, esto está controlado. Nos llamaron, me llamó mi prima, enfermera, y me dijo, vente desde Valencia, que no sale. Un viaje largo, sin saber a lo que llegábamos. Un viaje a una UCI hace 5 años, en las que no entendían que mi padre estuviera ahí todavía. Ocurrió el milagro, no sé si tuvo que ver Joaquín y Carmen, que están ahí, nuestro querido Cristo Negro y la Virgen de la Montaña, el manto. Sabéis que fueron momentos muy difíciles, donde lo único que hacíamos era estar con él. Y los médicos no entendían que estuviera vivo, o sea, no sabían a qué se agarraban. Nos lo llevamos a Salamanca, porque nadie entendía que salió. Y os vuelvo a decir, si creéis en los milagros, mi padre empezó efectivamente a pasar de ser un poco analógico a más tecnológico. Empezó a mirarlo todo con la mirada de la primera vez, a vivirlo todo como si fuera la primera vez, a disfrutar de sus amigos, de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de su mujer, su querida Guadalupe. Si duele su ausencia es porque estos últimos años han sido un auténtico regalo y privilegio. Jamás habló de política, jamás habló de dinero, nunca tuvo una inquietud por algo más que fuera la cultura, la amistad y la familia. Su despedida fue triste, pero para nosotros fue el mayor regalo, porque estábamos sus 3 hijos, su yerno, su nuera, su mujer, sus cuñados, y nos decían los enfermeros, es un privilegio como ha muerto Joaquín. Yo llegué, estuve agarrada a él, con sus tangos, con la intervención, el homenaje que tenía que haber sido el año pasado. Se lo tuve puesto a su lado y llegué, y os puedo decir que me llevé su último suspiro. Suena poético, pero es cierto. Me reconforta, me da tranquilidad, y a nivel poético os contaré una pequeña anécdota, que mi querido Tonchu y mi madre fueron los primeros en conocerla, y que para mí me lleva acompañando día a día desde que le enterramos. Yo vivo en Salamanca, a pesar de que allí soy la extremeña, la cacereña, la garciaplata, o sea, imaginaros, allí yo hago tierra y patria. Le despedimos a mi padre un 7 de San Fermín, y yo llegué a Salamanca, llegamos mi marido y yo, aparcamos y vi una mariposa. Esta historia mucha gente no la conoce. Yo vi la mariposa un 12 de julio, a media mañana, entonces no había árboles, no había nada. Y yo la miré y le dije a mi marido, es mi padre. Mi marido dijo, o sea, 50, 60 metros, 100 metros, no sé calcular. La mariposa fue entre mi marido y yo, andando y caminando. O sea, nosotros caminando y la mariposa revoloteando. Llegamos al portal, mi marido además, y mi marido, que sepáis que todas las carpetas de escritores, tal, el artífice, digamos, tecnológico ha sido él, y se querían con locura. Llegamos al portal, mi marido fue a abrir la llave, no con su mano, o sea, puso la mano en la maleta. Increíblemente, la mariposa se posó en la mano de mi marido. E instintivamente dijo, pasa. Y le dije, es que es mi padre. En ese momento nos miramos, abrió el portal, la mariposa, sorprendentemente, entró en el portal. Revoloteó. Y le dije a mi marido, mi padre nos está diciendo que tranquilos, estoy con vosotros. Llamé, le envié un audio a Tonchu, le envié un audio a mis hermanos. No sé si quiso despedirse poéticamente mi padre así, o
transmitirme esa paz que a veces todos buscamos. Sí que os digo que desde ese momento, cuando busco o intento encontrar la paz, sorprendentemente aparecen mariposas blancas en mi camino. Con lo cual, simplemente os puedo decir que Él está con nosotros, a mí me reconforta, que este homenaje tan merecido lo hayáis hecho. Sabéis que ha sido un año muy duro para todos nosotros, pero solamente puedo decir, como diría Lina Morgan, para decirla, que gracias, seguiré dando las gracias, porque si hay un hombre homenajeado por su tierra, por sus amigos, por su familia, por su Cáceres del alma, están aquí todos. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos ya a terminar este acto de homenaje. Esperamos que Él haya estado aquí con nosotros, nos haya estado aquí sentado en esta mesa también y haya escuchado todas las palabras, todos los poemas, la música, todo eso que Él se merecía y que con este acto hemos querido dedicarle. Vamos a terminar, como hemos dicho, con la actuación de un grupo que Él quería mucho, que Él, sobre todo, era amigo de José Mari, un grupo Aninojo Folk que lleva muchísimos años en el estudio, en la recopilación de la música popular extremeña desde el año 1978. Tiene una larga andadura este grupo y es conocido, son de Hinojal. Y ahora, bueno, ellos van a finalizar el acto. Sabéis que luego, una vez que finalicemos posteriormente, tenemos la cena en el restaurante El Pato y allí nos volveremos a reunir todos para cenar en hermandad y en amistad todos. Así que os dejo con Aninojo Folk.
Los turruanos son, ya sabes que los pueblos conocemos por apodo, entonces hay unos que son los turruanos, y cuando éramos chicos nos preguntábamos de dónde venía ese nombre, porque no nos parecía que tuviera que ver nada con el pueblo, y entonces resulta que se trataba de que venían, ya sabéis que los pueblos iban antiguamente los titiriteros, allí salíamos con las sillas y demás para ver los títeres, y entonces a bailar, en una de las ocasiones había un baile que le llamaban la turruana, y había un niño del pueblo que salió a bailar y bailaba tan magníficamente que se quedó con el nombre del turruano. La siguiente canción que vamos a cantar es una que también le gustaba mucho a Joaquín, que se llama Dali Dali, una canción que compuso José Mari, un poco haciendo referencia a esas personas, a esos hombres que venían de la zona esta de los vinos de Valdefuentes y de Montanche, exactamente ahí donde conocieron un hombre que decía, pues yo iba a Hinojal con la mula de los cascabeles, y entonces pues un poco José Mari fue rehaciendo esta canción de Dali Dali Dali. Entonces, pero yo creo que como ya estamos así un poquito serios, vamos a ver si participamos todos. Entonces, sin que sirva de precedente, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir la sala en hombres y mujeres, y entonces una parte del estribillo la cantáis las mujeres y otra la cantan los hombres. El estribillo dice, Dali Dali Dali, ramino de rosa. Eso lo canta los hombres. Toma, 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 ramo de clavel. Y eso lo cantan las mujeres. Y luego todos juntos, que me voy para los 5 lugares montado en la mula de los cascabeles. Lo hacemos una vez nosotros para que sepáis. A ver, primero, hombres. Dali, 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 ramino de rosa. A ver, no os he oído a los hombres, yo no sé si estáis aquí o no. A ver, vamos a enseñar una vez. Dali, 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 ramino de rosa. Los hombres. A ver. Dali, 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 ramino de rosa. A las mujeres. Dali, 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 ramino de rosa. Toma, 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 ramo de clavel. Que me voy para los 5 lugares montado en la mula de los cascabeles. Que me voy para los 5 lugares montado en la mula de los cascabeles. Bien, ya lo sabéis, vamos a ver qué tal. Mucha es importante, ¿eh? Dale, 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 dale,
Como
Gracias.